Hola y bienvenidos al primer episodio de Colombia, un paraíso olvidado. A mi lado se encuentra Marta Morales, periodista económica del Tiempo. Buenas tardes y gracias por invitarme a este programa para hablar de uno de los temas más importantes en un país, la problemática agraria. En nuestro país, el campo ha sido olvidado. Durante los últimos siglos, el campo se ha quedado sin oportunidades, sin salud, sin educación, y es algo que al gobierno parece no importarle. Y eso que muchos presidentes han intentado hacer reformas agrarias. Se recuerda la de 1936, adelantada por Alfonso López Pumarejo, que finalmente fue un proyecto frustrado y se llamaba Revolución en Marcha. Otra de las que se recuerda claramente fue durante el bipartidismo de parte de Carlos Lleras Restrepo, que quiso hacer una reforma agraria funcional para los intereses de los campesinos, quería modernizar la producción, quería mejorar sus vidas, básicamente. Sin embargo, la reforma fracasó en el año, o frenó en el año 1972, ya que los congresistas frenaron una ley que prohibía la expropiación de tierras. Y después de ese periodo que tú mencionas, en la década de los 80, se vino un nuevo problema y fue la crisis del café, que lleva a miles de colonos a las zonas selváticas y se convirtieron en lo que se conoce como terrenos baldíos. En ese momento, los cultivadores migran hacia otro tipo de actividades económicas como la explotación petrolera, la minería y la producción de la coca. Durante este periodo se incrementó de manera absurda el crecimiento en las hectáreas de coca. Al principio de los años 80, el índice de hectáreas de coca reconocidas era de 4.000. Para el final de la década se registraron 160.000 hectáreas, ya que este terreno tenía muy poca presencia del Estado y los grupos guerrilleros y paramilitares ocuparon gran parte de estos territorios. Y posteriormente viene una nueva oportunidad para el campo colombiano. Se trata de la apertura económica promovida por el presidente César Gaviria, en donde se cambia el modelo económico hacia uno de internacionalización. Las relaciones comerciales con varios países del mundo empiezan a fortalecerse y hay una nueva oportunidad para el campo, porque si hubiera habido suficiente producción, Colombia se hubiera desarrollado más. Sin embargo, una de las problemáticas con esta nueva propuesta de internacionalización fue que el campo no estaba preparado para esto y los campesinos no tenían los recursos para mantenerse en esto. Entonces las pequeñas industrias y los campesinos pobres que optaban por estas opciones intentando llegar a un futuro mejor fracasaron y de hecho perdieron muchos de sus ingresos, llevándolos a desplazarse a las grandes ciudades. En esos años, el fenómeno del narcotráfico fue muy importante para toda la problemática que tiene el sector agrario en Colombia. Empezó a proliferarse el número de personas que negociaban con la coca y fueron adquiriendo terrenos para la ganadería, lo que ha ido desplazando a los campesinos y cada vez se cultiva menos y se daña más el terreno porque, como es bien sabido, la ganadería es uno de los problemas ambientales más grandes que tienen los países. Retomando el tema de la ganadería que tú mencionas, queremos resaltar que en el país, en este momento, tenemos solamente 4 hectáreas destinadas a la producción agrícola, que son 17 hectáreas menos de lo recomendado para el desarrollo óptimo del país, y que al contrario, tenemos 15 millones de hectáreas de más en la producción ganadera que deberían estarse usando para la producción agrícola. Pues saltamos a un periodo un poco más contemporáneo y es ya el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, que culmina sus 8 años en agosto próximo y que ha intentado implementar una serie de medidas para resarcir el rezago que tiene Colombia con el campo.
Una de ellas es la ley de víctimas y restitución de tierras, porque recordemos que en el periodo anterior, en algunas décadas anteriores, los campesinos fueron sacados de sus tierras por la violencia, por el paramilitarismo, tuvieron que vender sus tierras a bajo precio y entonces el campo se fue quedando solo. Estas propuestas nacen del reciente acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Eh, fue fue algo muy pedido por los campesinos porque la situación en la que se encontraban y se han encontrado durante el último siglo ha sido muy preocupante. Bueno, antes de ahondar más en el tema del proceso de paz del presidente Santos, queremos revisar cuáles fueron las razones que impulsaron a que estas reformas agrarias anteriormente mencionadas no funcionaran. Pues, Graciela, es que el tema de la violencia en el campo colombiano, que es uno de los orígenes de la guerra, viene de mucho tiempo atrás. Recordemos que había una lucha fratricida entre los liberales y conservadores que ocasionó muchísimas muertes en el periodo conocido como la violencia. Para mejorar un poco la situación se creó lo que se llama el Frente Nacional, en donde se llegó a un acuerdo para que se intercambiaran los gobiernos. Gobernaba uno liberal y después uno conservador, pero eso fue haciendo que se excluyera todo lo demás que no fueran los dos partidos tradicionales. Y aquí fue que se formó la Guerra de Tronos. Bueno, la Constitución del 91 suponía una promesa a la democracia. Después de pasar muchísimo tiempo entre lo que las personas denominaron como una democracia falsa, ya que era completamente imposible que todas las elecciones salieran perfectas para que se intercalaran los dos partidos, llega en el año 1991 una reforma constitucional, una nueva constitución, que quiere infundir en las personas seguridad a que la democracia ahora se va a cumplir y que va a ser un incremento a la seguridad del país y a la confianza que las personas tienen en sus gobernantes. Graciela, y fíjate que ese fue uno de los momentos cruciales para el país. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente precisamente para transformar la Constitución. Eso ocurrió en el 1991, como tú lo mencionaste. Esa Constitución instauró en el país lo que se llama el Estado Social de Derecho, en donde empiezan a haber una serie de nuevas herramientas participativas y de defensa de los ciudadanos. Aparece ahí la tutela y una serie de mecanismos para que la gente tenga más igualdad y más participación. Ahí vamos avanzando ya en el desarrollo del país. Sin embargo, los grupos paramilitares y al margen de la ley como las guerrillas tomaron esta nueva democracia como una oportunidad para posicionarse políticamente en el país. Y con esto también queremos dar paso al tema del narcotráfico, que por otro lado también tomó las riendas del país por un tiempo, ya sea monetariamente o incluso políticamente, teniendo en cuenta de que uno de sus mayores representantes llegó incluso al Congreso. Y es que el narcotráfico ha sido uno de los grandes protagonistas del rezago que tiene el campo. Por el narcotráfico, la guerrilla dejó a un lado sus ideales políticos cuando en el contexto mundial había muchas ideas socialistas, pero con fenómenos que ocurrieron en el mundo como la caída del muro de Berlín, la crisis en países como Rusia, que empezaron a cambiar un poco el modelo social. Entonces la guerrilla colombiana se quedó sin apoyo y
tuvieron que emigrar hacia las filas del narcotráfico para poder financiar sus armas. Entonces, fíjate el papel tan crucial como tú lo mencionas que ha tenido el narcotráfico en el conflicto colombiano. Bueno, y hablando del problema de financiación de la guerrilla, históricamente el narcotráfico se instaura en Colombia en la década de los 80 como proveedor monetario y precursor de los grupos paramilitares y de las guerrillas como las FARC. Después se adentrará al conflicto directo, peleando el control de las rutas y los cultivos de las guerrillas, otra vez por el tema monetario. Y pues empieza el tema de que el paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico intentan hacerse con el poder político del país. Uno de estos casos, ejemplos, fue Pablo Escobar, que logró llegar al Congreso, como anteriormente habíamos mencionado. Y, por ejemplo, el cartel de Cali, que aunque no se vio involucrado de manera directa o directamente pública como Escobar, financió la campaña electoral de Ernesto Samper y dejó su huella en la política del país. Pues Pablo Escobar también es una figura muy clave en toda esta historia que estamos reconstruyendo. Como tú sabes, este señor llegó a tener muchísimo dinero, tanto así que ofreció a Colombia pagar su deuda externa a cambio de que no le aplicaran la medida de extradición, pero precisamente el fenómeno de la extradición fue el que lo llevó a que arreciara un poco el conflicto en Colombia y sobre todo afectara mucho a la población civil. En esa época había bombas, masacres, todo lo que le estorbaba lo eliminaba de su camino. Fue una época bien cruda para Colombia que limitó también esto que estamos conversando, que es por qué está tan atrasado el campo colombiano. Y ahora que tú tocas el tema de la extradición, también queremos aclarar que fue un tema muy difícil de evaluar, ya que pues las guerrillas tenían una ideología política al principio, querían instaurar el socialismo en nuestro país y luchar por las personas que no tienen derecho. Estos objetivos se vieron trancados por el tema de que perdieron el apoyo económico cuando Rusia dejó de ser potencia socialista mundial. Y aquí empezó una problemática, y es que los crímenes políticos no podían ser castigados fuera de Colombia. Eso es como un decreto constitucional. Y sin embargo, todos los narcotraficantes que son muy confundidos con la guerrilla a lo largo de la historia, eran extraditados. Entonces las personas tenían una gran confusión con este tema y nos gustó aclararlo un poco. Bueno, Marta, muchísimas gracias por estar presente hoy en el programa. Ha sido, creo que, una sesión muy productiva y nos encantaría tenerte aquí de nuevo. Bueno, esperamos continuar con esta historia de Colombia, que es un punto definitivamente que marcó a todos los colombianos y que inclusive todavía es un estigma para nosotros a nivel internacional. Vale, gracias. Y quiero recordarles que nos encontramos aquí la próxima semana para tratar el tema del Frente Nacional.